que recordar que nuestra ley 30364 tiene principios regulados en el artículo 2. Estos principios son muy importantes porque la denuncia que vamos a estudiar hoy día, no el trámite de la denuncia, tiene su base también en estos principios. La ley pues busca ser una ley que no discrimina, ¿no? Que trata a todos por igual, que es una ley bastante más rápida, ¿no? Tiene un proceso especial. Ustedes saben que un proceso judicial no es tan célere como los procesos de violencia. El proceso de violencia es uno de los más rápidos que existe, si no decir el más rápido, ¿no? En nuestro país. Y esto es porque se considera como de carácter de urgencia la atención de estos casos. Entonces, acá encontramos, ¿no?, varios principios que están regulados en la misma ley, pero le vamos a dar importancia al principio de la debida diligencia y al principio de la intervención inmediata. ¿Por qué esos dos? Porque la debida diligencia es un principio que busca que el Estado se obliga mediante este principio, ¿no?, a actuar de la manera más eficaz. Y si el Estado se demora en la atención de casos, ya no es eficaz, ¿no? Como dice ese dicho, si la justicia llega lenta, ya no es justicia, ¿no? Entonces, por eso es que tiene que ser el Estado diligente y genera una estructura, un proceso especial donde los plazos son céleres, son cortos, donde hay una actuación interinstitucional, tanto del Ministerio Público, el Poder Judicial, la comisaría, ¿no?, para que se pueda dar una atención integral a los casos, ¿no? Y en cuanto a la intervención inmediata, pues también su mismo nombre lo dice, ¿no? Busca dar una solución próxima, rápida, inmediata a el caso de violencia que se está presentando. Bueno, tenemos otros principios que también son importantes, ¿no?, como el del interés superior del niño, porque en la protección de la ley también se encuentran los niños, niñas y adolescentes que pueden sufrir violencia familiar o que pueden sufrir violencia contra la mujer, ¿no? Hay niñas que sufren violencia contra la mujer en otros espacios que no son la familia. Y pues razonabilidad y proporcionalidad, porque estamos hablando ya de medidas de protección, sencillez y oralidad, porque acá pues esta ley se caracteriza también por tener un mínimo formalismo, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente. Como dije, es deber de actuación del Estado garantizar un sistema eficaz, ¿no? Entonces, cuando se diseñó esta ley, se buscó que sea una ley que realmente logre la protección de las mujeres o de las víctimas de integrantes del grupo familiar. Ahora, es importante tener en cuenta, ¿no?, que a pesar de que la norma diga algo, la realidad a veces es más abrumadora, ¿no?, y no termina haciéndose tal cual dice la teoría, ¿no? La ley puede decir: en un plazo máximo de 24 horas tiene que remitirse todo al juzgado, pero puede ser que en nuestra realidad encontremos casos que no se remiten en ese plazo, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque la policía tiene una sobrecarga frente a los casos de violencia, ¿no? Tal vez cuando comenzó la ley era viable, pero mediante se fue implementando, empezamos a darnos cuenta que en el Perú hay bastante violencia, ¿no? Y bastante violencia que se iba denunciando, lo cual es bueno para que las víctimas puedan lograr protección, pero también generaba un problema, que es que el Estado no tenía el abastecimiento, y no lo tiene hasta la fecha, para poder atender tantos casos, ¿no? Recordemos también que la ley 30364 no solamente busca atender, busca prevenir. Entonces, se supone que la política de Estado tenía que ir enfocada también en que se reduzca con el tiempo la violencia. Pero ¿qué sucede? Que la realidad, como digo, a veces es más abrumadora de lo que uno piensa, y los casos de violencia eran demasiados. A la fecha, sí se ha logrado reducción cuando se aplican ciertas normativas, ciertas políticas públicas en algunos espacios, ¿no?
Por ejemplo, cuando se aplican en ciertas zonas específicas como proyectos que buscan la prevención, se logra una pequeña reducción, pero claro que eso no es suficiente para todo lo que la violencia que existe en el país, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos una gran cantidad de casos, las comisarías que no se dan abasto porque evidentemente atienden no solamente violencia, atienden también delitos como robos, extorsiones, ¿no? Entonces, aparte de la poca fiabilidad que ahora tienen las instituciones del Estado, ¿no? Entonces todo eso juega en contra del cumplimiento de lo que dice la norma, ¿no? Aún así, ¿no? Tenemos que reconocer que esta ley sí tiene una teoría o tiene una legislación bastante pro tutela, ¿no? Pro resguardar los derechos de esta persona que está sufriendo la violencia. Ahora, bueno, vamos a ver entonces qué es la denuncia y quién puede presentarla, ¿no? Como dije, ya en el diplomado se ha hablado sobre quiénes son los sujetos de protección de la ley, que son las mujeres durante todo su ciclo de vida, así como los integrantes del grupo familiar. Las mujeres durante todo su ciclo de vida, desde niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Y los integrantes del grupo familiar tienen que cumplir los requisitos de tener un vínculo familiar, vivir en la misma casa, ¿no? O en el caso de exparejas también, ¿no? Por ejemplo, vivían juntos, se separaron, pero tienen en común un hijo o una hija, siguen siendo integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, ellos son los sujetos de protección. Pero la ley, como es una ley que busca la protección integral, que busca que no haya formalismos, que realmente se logre proteger a las víctimas, no solamente permite que denuncien las víctimas, sino también que denuncien cualquier otra persona que conoce un caso de violencia. La denuncia entonces viene a ser el primer acto, ¿no? El que va a activar todo el proceso, mediante el cual se le pone a conocimiento al Estado, a través de la institución en la cual se vaya a presentar, de que está existiendo un hecho de violencia, ¿no? ¿Por qué digo a través de la institución a la cual se presente? Porque tenemos 3 instituciones que pueden recibir denuncias de violencia, ¿ya? Pero bueno, la denuncia viene a ser este acto tan importante con el cual vamos a activar todo el proceso. Y como la ley también busca ser sencilla para las víctimas, no requieres abogado para hacer esta presentación de denuncia, ¿no? En sí, en general, las denuncias se pueden realizar, ustedes, la mayoría de personas conocen que en la comisaría, ¿no? En la comisaría se realizan las denuncias de casi todos los delitos. Pero en el caso de violencia, además, se puede realizar en el Ministerio Público o se puede realizar en el Poder Judicial. Ahora, en cualquier Ministerio Público o en cualquier Poder Judicial, no en cualquiera, sino en aquellos que están especializados, ¿no? A la fecha existen varias sedes, o en los distritos hay sedes de especialización en violencia. En fiscalías especializadas en violencia. En Poder Judicial, normalmente por distrito hay un Poder Judicial especializado en violencia, ¿no? Si no hubiera ninguno de estos 3, porque tal vez estamos en una zona muy alejada, en una comunidad indígena, en una población donde no llegan las instituciones, puede ser el juzgado de paz letrado o el juzgado de paz. Ahí se podría hacer la denuncia, ¿no? Pero en principio son Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial. Ahora, la policía tiene varias sedes, ¿no? Y se puede realizar en cualquiera. Normalmente también se realizan las denuncias en la jurisdicción donde sucede la violencia, o bueno, donde sucede el delito. Pero en el caso de violencia, como buscamos el mínimo formalismo, se permite realizar la denuncia en cualquiera. Lo que va a hacer la policía es que va a derivar a la jurisdicción competente, ¿no? Es recomendable, sí, siempre realizar la denuncia donde suceden los hechos o donde vive la víctima. ¿Por qué? Porque así las diligencias que se vayan a realizar van a ser más sencillas, ¿no? Porque a veces tienen que hacer patrullaje
y si es que es de otra jurisdicción no lo van a poder hacer. Entonces sí es recomendable que se haga en la jurisdicción que les corresponde, pero eso no podría ser un impedimento para no recibir la denuncia. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque imaginemos que, bueno, hubo un caso, ¿no? En la farándula. Unos futbolistas estuvieron en Argentina, me parece, o en Uruguay, y sucedió un hecho de violación sexual a una joven, ¿no? Esta joven no se sintió segura en ese país y llegó hasta Argentina, que era su país, ¿no? Y ahí realizó la denuncia. Entonces, ¿por qué hace ella esto? Porque, claro, evidentemente es un tema delicado, es un tema de violencia sexual, se va a sentir más segura bajo las leyes de su propio país, bajo con las personas, que puede ir acompañada de personas en su mismo país, ¿no? Evidentemente va a ser más fácil para ella realizarlo en este lugar que en un país desconocido, ¿no? Ojo, este es un ejemplo general porque nosotros estamos hablando de la ley de Perú, pero lo estoy dando para que lo entiendan, ¿no? Entonces ella realiza la denuncia acá y como justamente las normas internacionales dan este parámetro de que hay que hacer accesible a las víctimas el hecho de poder denunciar, sí se le toma en cuenta, ¿no? Por más que no se haya realizado en el otro país. Entonces, esa misma lógica la podríamos aplicar aquí en Perú, ¿no? Imaginemos que una señorita viaja por trabajo a, no sé, Cajamarca, y en Cajamarca le sucede un hecho de violencia sexual. Ella regresa acá a Lima y dice, procesa todo, no sabe si denunciar o no, capaz se demora porque termina hablando con su psicóloga, no sé, y al mes recién realiza la denuncia acá en Lima. No tendría por qué la policía decir, no, vete a Cajamarca a denunciar, porque evidentemente en estos casos se tiene que priorizar que la víctima está accediendo al Estado, ¿no? Entonces el Estado se activa ante la mínima denuncia. Bien, ahora, ¿dónde recomendamos denunciar o ustedes como profesionales de derecho cuando alguien les pregunta, ¿dónde denuncio? Creo que eso también depende bastante de la situación o el contexto específico, ¿no? Por ejemplo, a veces hay parejas de policías, ¿no? Que no quieren ir a denunciar a la comisaría porque dicen que ahí lo conocen, que saben que él es policía, que no le van a recibir la denuncia. Y puede ser, ¿no? Porque en este país todo puede ser. Entonces, ¿qué pueden recomendarle? Ok, ve al Poder Judicial. En el Poder Judicial te van a tomar la denuncia, también puedes hacer, te van a hacer pasar la ficha de valoración de riesgo, entonces no habría diferencia alguna. De hecho, es más recomendable para ella, ¿no? Se va a sentir más segura en una entidad diferente que en la de la policía donde pertenece su pareja. Eso no quiere decir que no podrían denunciar, de hecho que podrían, ¿no? La autoridad competente es la policía y ellos pueden recibir la denuncia a pesar de que el denunciado sea una persona que pertenece a la policía. Sin embargo, esto es ya estratégico para que ella se sienta más segura y para que no tenga ningún problema, ¿no? Igual, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que la parte está denunciando violencia económica. La violencia económica es una de las que casi no tiene medidas de protección, o sea, casi se suele denegar este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque a veces denuncian violencia económica y lo que corresponde es hacer un proceso de alimentos, no violencia económica, ¿no? El proceso de alimentos tiene su propio rubro en el juzgado paz letrado, tiene su procedimiento, ¿no? Donde se hace una demanda, no una denuncia. Entonces, se suele denegar porque a veces se hacen denuncias por violencia económica que no corresponden. O a veces denuncian violencia económica, pero el trasfondo no es la violencia económica, sino quedarse con la herencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que suele denegarse. Ahora, las pruebas idóneas para la violencia económica no son tanto que pase por el médico legista, no son que pase tanto por una prueba psicológica. Sí es importante porque se ve una afectación, pero muchas veces se puede probar con otras cosas, ¿no? Entonces puedes ir directo al Poder Judicial, presentar tus pruebas, ¿no? Tal vez no sea tan necesario que vayas por la comisaría.
aunque igual cualquiera de las tres es válida. Pero como digo, va a depender de cada contexto específico, el cual ustedes recomienden. ¿Ok? Ahora, también la Fiscalía, o bueno, el Ministerio del Interior, el Ministerio tiene una página para hacer denuncias por internet. Entonces, ustedes pueden escribir también denuncia de violencia y va a salir la página principal del Ministerio del Interior para denunciar. Puede denunciar un tercero como la persona específica. Y es gratuito, ¿no? A través de la página web. También es una forma sencilla de hacerlo. Claro que igual hay que darle seguimiento al trámite. ¿Por qué? Porque puede ser que pasen los días y no reciban respuesta, entonces luego se pueden acercar, ¿no? A ver cómo va ese trámite. Ahora, vamos a la actuación con mínimo formalismo, ¿no? Como dije, la denuncia, o bueno, todo el proceso en sí de la ley 30364 es un proceso especial, no es un proceso conocido en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, ¿no? Ni en el Código Penal, es un proceso especial, tiene sus propios plazos, tiene su actuación muy distinta, ¿no? Por eso se llama especial. Entonces, no requiere abogados ni tasas, ¿no? ¿Se puede hacer con abogado? Claro que sí, pero no es obligatorio. Se puede presentar por escrito o también verbalmente, ¿no? Puedo presentarlo verbalmente. ¿Cómo? Cuando voy a la comisaría, tú haces una declaración verbal y ellos realizan el acta, ¿no? Entonces, no necesitas tú elaborar algo escrito. Igualito en el Poder Judicial, cuando van al Poder Judicial, lo que hacen es entrar a una sala, el especialista de juzgado te toma la declaración y te pregunta, y él es el que escribe el acta, tú no, tú simplemente detallas los hechos, ¿no? Ahora, también existe la línea 100. La línea 100 es una línea del Ministerio de la Mujer que también puede recibir denuncias, ¿no? Esto normalmente es para casos muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces estás en la situación y llamas a la línea 100, la comisaría no te contesta, imaginemos, llamas a la línea 100, me está pasando tal cosa, pueden mandar a atención urgente. Pero también puede servir para casos donde terceros no quieren involucrarse tanto, ¿no? Y quieren reportar un caso de violencia. Entonces llaman a la línea 100, indican, en la casa tal, de la manzana tal, está sucediendo violencia, nosotros conocemos porque se escucha, todos los vecinos saben. Ok, se reporta, se da los datos y pides que se tenga reserva de tus datos para que no salga, ¿no?, quien ha denunciado. Entonces también se puede hacer a través de esa vía. ¿Existen otros medios tecnológicos habilitados? Sí, de hecho a veces los distritos, las municipalidades sacan medios tecnológicos, ¿no? Imaginemos entra un gobierno local que se compromete mucho con esto de la violencia y saca una página, ¿no? Acá pueden hacer sus denuncias de violencia más rápido. Ha pasado, ¿no? Entonces sí puede pasar que se apliquen otros medios tecnológicos, pero también depende de cada contexto específico, ¿no? De cómo funciona el gobierno de cada distrito, de cada provincia. Ahora, también nos indica el reglamento que no se requiere, o bueno, no se puede rechazar la denuncia por la falta de DNI, ¿no? El DNI es algo que siempre se presenta al momento de hacer la denuncia, pero si en caso no existiera en ese momento, o sea, se acercó la persona y no lo tiene, eso no puede ser un motivo para rechazar la denuncia. Ellos pueden acceder a la base de datos de RENIEC y sacar el certificado, ¿no? Entonces, no puede ser bajo ningún motivo esto algo que puedan denegar la denuncia que se quiere realizar. Ahora, otra cosa del mínimo formalismo es que no se requiere exámenes previos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo quiero denunciar violencia física, entonces debo ir al doctor a que acredite que me ha golpeado, ¿no? Acá están mis marcas. No se requiere eso. Ellos, la comisaría, la fiscalía, tienen sus peritos que pueden hacer estos exámenes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay violencia física, sí o sí se va a derivar a la víctima a que pase al Instituto Médico Legal
que pertenece a la Fiscalía, al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que le realicen una revisión y saquen un certificado que indique, ¿no? Si tiene huellas de lesiones, si tiene creo que se califica como descanso médico, ¿no? Tanto se da una descripción de tiene esquimosis tal, se requiere descanso físico tanto, ¿no? Entonces, todo eso lo da el médico legal del Instituto de Medicina Legal. ¿Tú puedes ir con tu certificado médico? Sí puedes, pero eso no tiene tanta validez como el certificado médico que te hace el Instituto de Medicina Legal. Porque si yo voy con un certificado médico privado, puede ser que yo haya pagado por ese certificado médico. Entonces no hay seguridad. Por eso es que lo tiene que realizar la misma institución del Estado. Igualito en violencia psicológica, ¿no? Puede ser que yo esté sufriendo violencia psicológica y mi psicóloga particular me hace un certificado, ¿no? Indicando todo la afectación que yo tengo. Pero esto no es suficiente. Tú lo puedes presentar, claro que va a valer, o sea, claro que lo van a tomar en consideración, pero no es tan relevante, o sea, no es un medio probatorio que sea indispensable porque ellos sí o sí tienen que realizar su examen psicológico o la ficha de valoración de riesgo para ver si es que hay afectación o no. Entonces, por eso es que no se requiere exámenes previos. Ahora, así no se requieran exámenes previos, lo que sí es importante es que tengan pruebas. No es obligatorio la presentación de las pruebas, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la única prueba que tiene la víctima es su declaración. Declarar que le sucedió esta violencia. Y claro, normalmente la violencia, al menos la familiar, incluso la sexual, suceden en casos muy específicos, ¿no? Donde no hay grabadoras, donde no hay testigos, ¿no? Entonces es muy difícil que la víctima tenga otro tipo de pruebas, pero si es que las tiene, le van a ayudar mucho al proceso. Así que siempre es recomendable que tengan pruebas. Obviamente no es necesario que tenga huellas visibles de violencia para denunciar violencia, ¿no? Porque no todas las violencias dejan huellas, primero, y segundo, digamos que ya pasó días de que sucedió la violencia física, ya se borraron las huellas, igual se puede denunciar. Y como dije, ¿no? Hace un rato, no necesariamente la víctima puede denunciarla ella, pero a veces la víctima misma no se anima a denunciar o tiene miedo, ¿no? Entonces puede ir un tercero, que puede ser un familiar, un amigo, alguien que tomó conocimiento, la misma Defensoría del Pueblo, ¿no? Incluso hay profesionales que están obligados a hacer la denuncia, lo vamos a abordar el día de hoy. Bueno, habiendo hablado de eso, vamos a leer a ver un ratito los comentarios porque están en aumento. Habían 6, ahora hay 15. Vamos a ver si hay preguntas. A ver. Bueno, sí hay una. José V dice. José V nos dice, ¿qué prevé la normatividad en relación con las denuncias falsas presentadas con fines de afectar al régimen de visita, deshonra del denunciado u otros? Bueno, básicamente denuncias falsas, ¿no? Bueno, las denuncias falsas existen, claro que sí, ¿no? De hecho, hay abogados, abogadas, y yo recomiendo que nunca estén de ese lado, ¿no? Que recomiendan hacer una denuncia falsa antes de pedir la tenencia, ¿no? A veces dicen, sí, estratégicamente denuncien violencia, pero si no existe violencia, no habría por qué denunciarla. Diferente sería, ¿no? Que tu cliente llega y te dice, me está pasando esto, que tú identificas que es violencia y además quieres la tenencia porque, digamos, la mamá es agresora. Ok, entonces puedes ahí sí denunciar violencia porque es parte de lo que estás sufriendo y además la tenencia. Pero no en casos donde no existen, ¿no? Ahí sí creo que ese es un mal actuar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que la norma prevé? No, la norma no prevé, sino que la norma te dice que tú puedes denunciar, todos pueden denunciar. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue al juzgado, el juzgado tiene que evaluar.
El juez, la jueza tiene que evaluar si es que esto es un caso donde sí hay afectación o no hay afectación. Se los digo yo que he trabajado en juzgado tanto como asistente como especialista. Cuando llegan casos, se evalúa lo que tenemos, ¿no? La afectación emocional. No es suficiente a veces la ficha únicamente, ¿no? Porque a veces ahora, pues todos llenan la ficha, hay afectación, pero eso no es suficiente. A veces es necesario citar audiencia, a veces es necesario revisar si tiene denuncias la otra parte, ¿no? Por ejemplo, algo que se hacía siempre era, a ver, el denunciado es Jaimito. Vamos a buscar si Jaimito tiene otras denuncias. Jaimito tenía muchas denuncias. Ah, mira, ya eso es un antecedente. A ver, ¿qué más? ¿Hay hijos en común? ¿Hay razones? ¿Hay procesos judiciales que tienen? Sí, hay procesos judiciales. Ah, puede ser que por eso esté pasando, ¿no? Ahora, vamos buscando como más pruebas que nos den indicadores de si esto es por el proceso o porque realmente hay una afectación. Ahora, si el riesgo es severo, si el riesgo ya, o vemos un caso que evidentemente puede ser severo, ahí pues no hay mucho que nosotros tengamos que hacer, hay que dar las medidas. Las medidas son preventivas, buscan prevenir la violencia. Si al final era falsa, no se le va a abrir un proceso penal, ¿no? Pero ¿qué tal si no era falsa y termina ocurriendo lo peor, como un feminicidio? ¿No? Ahí sí va a tener responsabilidad el Poder Judicial, el Ministerio, todos. Entonces, cuando ya vemos un mínimo indicio de que sí hubo violencia, lo mejor es dar las medidas de protección. Por eso hay muchas personas que se quejan, ¿no? De siempre dan medidas de protección. Bueno, es que las medidas, recordemos, no son medidas que ya te estén condenando, sino son preventivas, son medidas que buscan que la violencia no vuelva a suceder. Y aún así se rechazan muchos casos, hay muchísimos casos hoy en día, ¿no? que se presentan y varios se les da no otorgar medidas porque evidentemente no hay nada, ¿no? A veces hay conflictos muy como de pareja que llegan discusiones así, ¿no? Entonces uno dice, bueno, acá esto es un conflicto, no ha llegado a ser violencia, se rechaza, ¿no? Pero pues ante estos temas, recordemos que si es falso, al menos en el proceso de la fiscalía, en la investigación de la fiscalía, se va a llegar a archivar porque no hay pruebas que acredite que realmente pasó esto, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué nos dice Carlos Valencia? En casos que la víctima vive en un lugar alejado, ¿se puede formular la denuncia por teléfono o por cualquier medio tecnológico? Sí, Carlos Valencia. Si la víctima está en un lugar muy alejado, puede llamar a la línea 100 y tiene que dar los datos del lugar donde está, o sea, indicar la dirección, el nombre de ella, de la parte agresora, ¿no? También lo podría hacer por internet, sí, pero de preferencia si es algo que es grave, ¿no? Mejor hacerlo por teléfono. Y bueno, a veces, me imagino que cuando dices alejados porque no hay una comisaría cerca, ¿no? Entonces ahí pues la línea es lo que más ayuda, pero si es que sí se puede acudir a la comisaría es lo mejor, porque en la comisaría le van a realizar las pruebas, ¿no? La ficha de valoración de riesgo, el, el certificado médico legal se va a emitir, ¿no? Ahora, si digamos es de mucho riesgo, ¿no? Ya la víctima se nota que está en una situación muy riesgosa, lo que van a hacer es derivarla a un hogar de refugio temporal, ¿no? Porque puede ser que ya el caso sea muy grave y ella ya no pueda regresar a ese hogar, ¿no? Entonces ahí se la manda a un hogar de refugio temporal. A ver, Ciara nos dice, ¿qué sucede con dos denuncias falsas? La víctima en una primera plantea domicilio falso, la segunda donde vive no asiste. A ver, acá nos están dando un caso y recordemos las indicaciones que nos dio Ryder al inicio. Nada de casos específicos porque vamos a demorarnos en hacer absolución de eso, ¿no? Ya les indiqué que si hay denuncias falsas, quien tiene que saber o dilucidar si son verdaderas o falsas es el Poder Judicial a través del juzgado de familia o en todo caso ya el fiscal en la investigación, ¿no? Daisy nos dice, he conocido casos en que no aceptaron la denuncia porque no tenía pruebas. Porque no tenía pruebas. Ok, eso sí me importa mucho porque yo también he trabajado en un centro de emergencia mujer
y no reciben muchas veces porque no hay pruebas. Y eso está súper mal, ¿no? O sea, la norma dice, no se requiere exámenes previos, no se requiere pruebas, no se requiere huellas visibles. Y la comisaría igual te dice, no lo tienes, no te puedo recibir. Ya, ante esos casos, pues puede ser que la persona que esté atendiendo en la comisaría no está bien informada, y lamentablemente eso es algo muy común. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ustedes recomienden siempre. Toma el nombre de la persona que te está atendiendo. Los policías siempre tienen su identificación acá en el chaleco. Eh, Ahí mismo pide hablar con inspectoría o llama al 1818 y reporta, ¿no?, que no te quieren atender. Entonces, en eso, cuando ya estás reportando, a veces dicen, no, a ver un rato, a ver, y se ponen a conversar, llaman a ver si realmente calza o no calza, y se dan cuenta de que sí calzaba, entonces toman la denuncia. Lamentablemente sí es algo que a veces puede traer inconvenientes porque ya no te pueden tratar, te pueden empezar a tratar hostilmente porque ya quisiste reportarlos, ¿no? Pero pues recuérdenle a las personas que ustedes asesoran que ese es un derecho, ¿no? Que ellos están obligados a brindar esa atención. Los policías lo que hacen es recepcionar la denuncia, ¿no? Ellos no van a emitir juicios de valor, no van a decir acá te falta pruebas o te lo van a archivar. Eso ya no es algo de su competencia, sino del Poder Judicial, de la Fiscalía, no de ellos, ¿no? Entonces acá pues sí lo más recomendable es como empoderar a las personas y decirle estos son tus derechos, ellos tienen que recibirte la denuncia y si no, pues siempre hay unas vías para reclamar. Así como nosotros cuando vamos a un restaurante y ponemos en el libro de reclamaciones que algo pasó, igualito, ¿no? La policía es la inspectoría. A ver, dos más nada más porque si no, no vamos a acabar. Darwin dice, en el caso de enamorados o ex enamorados, serían agresiones en contra de las mujeres. Bueno, hoy día no vamos a hablar sobre los sujetos de protección porque este es un tema bien amplio, pero depende del caso, ¿no? La violencia que se castiga por la ley 3364 es violencia familiar y violencia contra la mujer. Cuando es en mujer pareja, depende de si esta es por una violencia familiar o si es una violencia machista causada por estereotipos de género. Por ejemplo, ¿no? Mi pareja me termina porque ya quiere salir con otra persona, ¿no? Entonces el hombre se pone celoso y empieza a violentarla. Eso es una violencia contra la mujer porque está inducida por la violencia machista, por estereotipos de género, ¿no? Entonces tienen que entrar a analizar ahí. Pero ya igual entra dentro de la protección, ¿no? Entonces no hay mucho que analizar, eso ya es labor del Poder Judicial, del juez, ¿no? Que va a decir, ok, esto es violencia contra la mujer. La ley sí protege a los enamorados o ex enamorados. ¿Por qué? Porque al final, en este tipo de vínculos, igual se puede dar violencia machista, ¿no? Recordemos ese caso que fue muy fatal y que sucedió hace años de la jovencita que fue quemada por su pareja, ¿no? Porque le terminó justamente, ¿no? Le terminó la relación y él agarró y le prendió fuego. Entonces, eso es claramente violencia machista, ¿no? Violencia conducida porque ella no estaba cumpliendo los estereotipos de género que él buscaba, ¿no? Entonces, entra dentro de la protección de la ley 3364. Y a ver, la segunda pregunta, Diana tiene la mano levantada. No sé, Ryder, si se le da pase ahora o al final las preguntas que son con vos. Muchas gracias, doctora. Como expliqué desde el inicio y siempre en nuestras clases, por favor, dejen de levantar la manito porque perjudican la clase. Adelante, doctora, por favor. Ok, ya. Sí, Diana, nosotros hacemos siempre una parte de ronda de preguntas al final, así que no se preocupen. Ya por ahora solo chat. Pero vamos a continuar porque si no, pues la clase nos va a quedar corta. Entonces, vamos con la atención integral en la denuncia. ¿Qué ocurre, no? Si la víctima no tenía DNI. La víctima a veces puede ser también incluso una persona extranjera, ¿no? Una persona que no tenga todos sus documentos. Entonces, si no tiene DNI, se le deriva al centro de emergencia mujer
para que éste le ayude a gestionar los documentos. Ojo, no sé si acá saben, pero el Centro de Emergencia Mujer no es un lugar donde se denuncia la violencia. El Centro de Emergencia Mujer es la oficina del Ministerio de la Mujer que da atención a las víctimas gratuita, ¿no? Tanto legal como psicológica. Entonces, ellos lo que hacen es orientar, pero también llevan el proceso. Y el Poder Judicial, de preferencia, tiene que siempre derivar al Centro de Emergencia Mujer. Es decir, si yo voy y denuncio a la comisaría, la idea es que la comisaría, luego de atenderme, me derive al Centro de Emergencia Mujer, me diga, vaya al Centro de Emergencia Mujer porque ahí le van a asesorar. ¿Por qué? Porque ahí me van a dar toda la orientación e incluso un abogado me va a orientar y llevar el proceso, ¿no? Entonces, el Centro de Emergencia Mujer también puede hacer estas actividades extras que son gestionar documentos como parte de la atención integral que dan, ¿no? Imaginemos una mujer migrante. No tiene documentos. Bueno, el Centro de Emergencia Mujer puede oficiar y realizar las coordinaciones que sean necesarias para poder apoyar a la víctima. Incluso el Centro de Emergencia Mujer puede derivar, a mandar oficios al Ministerio de Justicia para que le inicien un proceso de alimentos, porque a veces en los casos de violencia muchas veces encontramos que también requiere alimentos, ¿no? Requiere que se le dé una pensión de alimentos porque parte de las violencias muchas veces es la dependencia económica. El Centro de Emergencia Mujer es quien se encarga de hacer esa conexión, ¿no? Apoyar a la víctima para que ésta pueda tener una atención integral. Ahora, no existen centros de emergencia mujer en todas las comisarías. Sería genial que existan, pero existen solamente en algunas. Ahora, hoy en día, en 2026, al menos tenemos varias, ¿no? Tenemos por distrito mínimamente una. Entonces, si no le toca a una comisaría donde ahí hay una oficina, pues podría irse a otra oficina, ¿no? Acá no es por jurisdicción, o sea, acá sí, digamos, fui a la comisaría, no sé, San Pedrito, pero esta no tiene Centro de Emergencia Mujer, podría irme al CEN más cercano, ¿no? No hay problema. Bien, sigamos. Segundo. ¿Cómo se tramita la denuncia? Ok, eso también es importante, porque una vez que llegan tanto a la policía o al Poder Judicial o a la Fiscalía, ellos tienen un protocolo de actuación, es decir, tienen que saber qué cosa hacer frente a este caso, ¿no? En todos los casos, la víctima no puede ser revictimizada. ¿Qué es eso? Que no se le puede decir por qué te fuiste a ese lugar con esa persona o por qué te expusiste a esta situación, ¿no? O sea, no podemos emitir juicios que terminen victimizándola otra vez, porque nosotros no sabemos todo lo que ella ha tenido que pasar, o él, a veces es víctima hombre, él ha tenido que pasar para llegar a hacer la denuncia, ¿no? E incluso esto de la revictimización sucede mucho con los varones, ¿no? Cuando denuncia un varón, normalmente la misma comisaría emite juicios de valor, ¿no? Tú eres hombre, ¿cómo vas a sufrir violencia? ¿Cómo vas a dejar que tu mujer te pegue? Entonces, evidentemente, ya estamos revictimizando a la persona que ha tenido que pasar por todo un proceso mental, tal vez, para poder llegar a esta situación, ¿no? Entonces, no se debe permitir ello. Ahora, ¿qué hace la policía? Lo que sí debe hacer, ¿no? Primero, llevarte a un lugar reservado, ¿no? Seguro, donde tú puedas exponer lo que te ha sucedido de manera que no te sientas revictimizada también, ¿no? Se aplica la ficha de valoración de riesgo, que es una ficha que ustedes pueden encontrar en internet, ponen ficha de valoración de riesgo y ahí va a haber preguntas, ¿no? Se va contestando las preguntas y se suman los puntos y ahí te va a lanzar si hay una afectación de riesgo leve, severo 2, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden buscar, ¿no? Ahorita si gustan, buscan ficha de valoración de riesgo y van a ver qué preguntas te hacen, ¿no? Para poder evaluar tu nivel de afectación. Luego, ellos van a tener un acta, van a pedirle el croquis, van a decirle dónde vives, dónde vive el agresor, qué vínculo tienen, ¿no? Se le va a hacer toma de algunas preguntas.
y luego de eso se va a formar unos actuados. Estos actuados ellos tienen que remitirlos al Poder Judicial y a la Fiscalía. Ahora, acá es importante tener en cuenta, ¿no?, que el tiempo es 24 horas, pero ¿qué sucede? A veces le dicen, tienes que pasar sí o sí por el médico legal, ¿no? Entonces, a veces van a esperar que lleguen de pasar del médico legal para que recién remitan los actuados. Ok, eso sería el trámite en el caso de la policía. En el caso del juzgado, ¿cómo se hace? Bueno, el juzgado tú vas, ¿no?, en horario de atención, aunque en teoría, si está cerrado, si son más de las 5, puedes tocar y te tiene que atender igual, porque siempre hay un personal, pero no, a veces no se sabe esta información, a veces se encuentra cerrado, te dicen no hay nadie y ya se va la persona, ¿no? Pero en teoría tú podrías tocar y decir quiero hacer una denuncia y tiene que venir el especialista a hacerte tomar la denuncia. No es muy recomendable esto porque a veces el especialista de turno no está cerca, ¿no? Entonces igual te van a hacer esperar. Si van a hacerlo en un poder judicial, de preferencia que sea dentro de horario de atención. Bueno, ¿qué hacen ellos? También te toman la denuncia, o sea, van ellos escribiendo mientras tú relatas los hechos, no te aplican la ficha de valoración de riesgo ahí mismo. A veces sí, digamos que el equipo multidisciplinario está presente, la psicóloga o la trabajadora social, y te pueden aplicar, pero si no está, te van a generar una cita para después, ¿no? O la misma jueza o juez puede decidir, ¿no? Ya vamos a citar audiencia para poder sacar más probatorio, más material probatorio, ¿no? Entonces, en teoría se pueden realizar ambos. Muchas veces no hay audiencias porque se busca dar una atención más rápida y hasta notificar la audiencia, hasta realizar la audiencia, el proceso se ralentiza un poco, ¿no? Pero sí se podría hacer si en caso, digamos, no es un riesgo severo y vemos que faltan pruebas, se puede hacer. En la fiscalía igualito, ¿no? Se aplica la ficha de valoración de riesgo, se disponen los exámenes, también se le deriva al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Es casi todo, en todas es casi lo mismo, solamente que se empieza de diferentes lugares, ¿no? Y en todas tienen un plazo máximo de 24 horas para garantizar, para enviar, ¿no?, todos los actuados al Poder Judicial y a la Fiscalía. Algo también importante es que el Poder Judicial y la Fiscalía actúan a la par. O sea, ellos, no es que uno va primero y luego la Fiscalía, no, sino que a la par ellos revisan los actuados. Llega al Poder Judicial, ellos emiten medidas de protección o no las emiten, pero a la par la Fiscalía ya está revisando los documentos para la investigación. Termina el Poder Judicial de emitir sus medidas y lo manda a la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene más plazo, ¿no? Porque ellos ahí investigan si hay delito. Entonces eso es un poco más, demora más, porque ellos tienen que buscar más pruebas, ¿no? Entonces ellos van a investigar si realmente hay delito o no. Si es que lo hay, se va a abrir su proceso penal y si es que no, se va a declarar el archivo, ¿no?, mediante una disposición fiscal. Ahora, denuncias por profesionales de salud y educación. Así como hemos dicho que cualquier tercero puede realizar la denuncia, hay profesionales que sí o sí tienen que realizar la denuncia, que no es algo optativo, sino que tienen que hacerlo porque es un deber, ¿ya? Y estos normalmente son los de salud y educación. Sin embargo, no puede ser que por ahí otro profesional de otro rubro también encuentre un caso de violencia y también tendría que reportarlo, ¿no? ¿Por qué es un deber? Porque todos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos la obligación de poner el conocimiento del Estado cuando vemos un delito, ¿no? Existe lo que se llama la omisión de comunicar un delito. Cuando nosotros vemos un delito y omitimos hablar de este, estamos siendo como cómplices, ¿no?, de este delito. Por eso es que existe este deber. Ahora, en el caso de salud y educación, hay un roce muy directo con las víctimas. En los colegios se encuentran muchos casos de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños a veces llegan
y se comportan diferente, tienen rasgos distintos, uno nota, ¿no? Cuando está pasando algo, o a veces incluso vienen con los golpes físicos, ¿no? Si encuentra un profesor a su alumno, a su alumna con golpes físicos, tiene que poner a conocimiento a las autoridades. Hay protocolos de actuación, porque hoy en día pues hay muchos casos de violencia escolar también. Entonces hay protocolo para denunciar violencia entre alumnos, violencia de un profesor alumno, violencia de alguien de afuera al alumno, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos interesa es cuando es una violencia que sucede hacia los alumnos, ¿no? Y que calza dentro de lo que es la ley 30364. No hablamos de bullying, porque el bullying es un tipo de violencia escolar diferente, que tiene su protocolo de actuación distinta, pero sí hablamos de, por ejemplo, violencia sexual, violencia física, ¿no? En el caso de que el profesor encuentre a su alumno con golpes, lo que tendría que hacer es comunicar al director que ha encontrado esto, ¿no? Y ellos como entidad tendrían que informar a la policía. Ellos pueden solicitar el apoyo del Centro de Emergencia Mujer para que les oriente. De hecho, muchos centros de emergencia mujer, dentro de sus labores preventivas, acuden a los colegios estatales y les dicen, ¿no?, cuál es el protocolo de actuación, les explican lo que tienen que hacer y les indican que es una obligación del personal de educación el reportar, ¿no? A veces no lo saben los profesores, ¿no? Aunque ya a estas alturas de tantos años de ley se debería saber, ¿no? Igual esto fue modificado, ojo, esto recién, bueno, en el 2019 se implementó lo del deber de los profesionales, ¿no? Ya tenemos 6 años, más de 6 años, ¿no?, con esta implementación, entonces ya deberían todos los profesionales conocerlo. Pero si no lo saben, igual, ¿no?, acudir al Centro de Emergencia Mujer o pedirle al CEN que venga a orientar a sus profesionales, ¿no? También puede orientar los del Ministerio de Justicia, porque el Ministerio de Justicia también tiene su área de defensa de víctimas, ¿no? Ellos también pueden dar orientación. Ahora, igualito en salud. Salud también es un rubro donde se encuentra mucho caso de violencia. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, la obstetriz, ¿no?, encuentra rasgos, o la psicóloga del centro de salud encuentra violencia, o la misma persona que se está atendiendo le indica, ¿no?, le cuenta que ha sucedido este caso de violencia. Entonces ahí hay deber de reportar, ¿no? A veces hay como una línea también bastante delgada en el caso del secreto profesional, ¿no? De no tener que dar información a quien atiendo, pero cuando ya vemos índices de violencia sexual o física, sí se tiene que reportar, ¿ok? En el caso de violencia psicológica, pues es un poco más difícil, pero si ya se encuentra violencia física o sexual, sí o sí se tendría que reportar. Y pues nuestro mismo reglamento de la ley 30364 nos indica en el artículo 15, ¿no?, que hay responsabilidad penal de parte de los profesionales que no comunican el delito, ¿no?, que es justamente el artículo 407 del Código Penal, ¿no?, que nos indica que si no se comunica el delito, pues hay una pena privativa de libertad. Y como dije, además de estos profesionales que están en este rubro, si por ejemplo yo como funcionario, o como servidor, o como trabajador en tal entidad encuentro un caso de violencia, también estoy en la obligación de ponerlo a conocimiento a las autoridades, ¿no?, que sería la policía básicamente. Esto está en nuestra ley y en nuestro reglamento, no lo olviden. A ver, vamos a ver ahora sí las preguntas un ratito más, porque se van a acumular. Sí, ya hay 18 mensajes más. Vamos a leer unas cuantas nada más, ¿ya? José Luis Jiménez nos dice, ¿la pericia efectuada por el CEN tiene el mismo peso que el del Instituto de Medicina Legal en caso que expongan conclusiones distintas? Esta es una buena pregunta, José, porque la verdad que hay toda una pelea entre el Centro de Emergencia Mujer y el Poder Judicial, ¿no?, entre cuál pericia cuenta, ¿no? A veces el CEN encuentra afectación emocional. Dice, sí hay afectación emocional. Pero el equipo multidisciplinario del Poder Judicial dice,
No, acá no hay afectación emocional. ¿Cuál se considera? Muchas veces el Poder Judicial lo que yo he visto es que toman en cuenta lo del equipo, lo del CEN lo descartan, ¿no? Hay una creencia de que el CEN siempre encuentra afectación, pero a veces pues sí hay afectación, ¿no? Y si es que lo está detectando la psicóloga del CEN o el psicólogo del CEN, hay que tomarlo en consideración. ¿Qué pasaría si, digamos, tú tienes un documento del CEN que dice que tienes afectación y no le han dado consideración a esta prueba, sino más bien a la de otra, que dice que no, tú puedes apelar, ¿no? Ahí sí puedes apelar porque en efecto hay una no valoración de esta prueba. Y la prueba del CEN es también válida, ¿no? El reglamento lo dice, todos los certificados emitidos por las instituciones que están realizan, ¿no?, pruebas sobre violencia son válidas. Entonces, la del CEN también es válida. Carlos Valencia nos dice, ¿las denuncias falsas pueden ser consideradas como violencia psicológica? Bueno, ya hablamos de las denuncias falsas, ¿no? Las denuncias falsas a veces pueden llegar, ¿no?, hasta tener medidas de protección. Podría pasar, pero se van a caer al final en el proceso de investigación fiscal, porque no tienen sustento, ¿no? Al ser falsas no hay pruebas que puedan acreditar que realmente ha sucedido esto y al final se van a terminar archivando. Y a veces pues sí pueden llegar a afectar mucho a la persona, ¿no? Porque una denuncia evidentemente es de afectación a alguien, ¿no? Pero bueno, si es falsa, pues tú tienes todo el derecho, ¿no? También de interponer tu acción penal, de querella, ¿no? Si es que fuera el caso. A veces no es falsa, sino es que falta pruebas, ahí sí es diferente, ¿no? Si es que se archiva, porque hay muchos casos que se archivan por falta de pruebas, pero sí sucedieron, ahí ya no es una denuncia falsa, ¿no? Pero bueno, si tú estás seguro de que esa denuncia es falsa, podrías optar por la querella. Edín Chire nos pregunta, ¿se podría colocar una especie de filtro en relación a las denuncias presentadas para no activar todo el aparato judicial y evitar una sobrecarga procesal? Eso es muy riesgoso, Edín. Lo que pasa, y entiendo el punto, ¿no? Porque si es que llega hasta el Poder Judicial, a la Fiscalía, igual genera carga procesal. Pero cuando vamos a la estadística, no es tanta las denuncias falsas. Son un porcentaje bien mínimo, ¿no? Entonces, la carga procesal en sí no es tanto por las denuncias falsas, sino porque hay mucha violencia, ¿no? Porque se ha normalizado mucho la violencia. Entonces, ahí sí hay que tratar de reducir la tolerancia que tiene la sociedad con la violencia. Si es que existiera un filtro al momento de presentar la denuncia, o sea, en la misma comisaría, el riesgo es que estos profesionales no sean los adecuados para hacer este filtro. Hoy en día, la comisaría tiene muchas denuncias por malos tratos al momento de denunciar, ¿no? O sea, que denuncias que son reales no las toman como reales. Entonces, con ese antecedente, es muy riesgoso decirle a la comisaría que se ponga a hacer ese filtro. Mejor es que el filtro lo hagan quienes sí tienen la competencia, ¿no? Que es el Poder Judicial y la Fiscalía. Y ya que las denuncias falsas no representan un porcentaje alto, entonces no habría problema. Ahora, hacer que la sobrecarga procesal se reduzca sí es algo que deberíamos tener en cuenta. O sea, debería existir políticas que traten de reducir la sobrecarga, sí, ¿no? Porque hoy en día hay demasiados casos de violencia, pero en sí hay demasiados casos de todos tipos de delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema existe, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La violencia está en aumento, pero ¿por qué? Hay mucha tolerancia hacia la violencia, hay políticas mal enfocadas, ¿no? Entonces hay que ver dónde está el problema detrás. No es tanto en las denuncias falsas, sino es en otro. Bueno, vamos a la siguiente. Opo CPH, bueno, un Opo, dice, ¿la agraviada después de conversar con el agresor puede retractarse de la denuncia? No existe eso. Hace años, ¿no? Existía en la ley, la anterior a la 30364, lo que era la conciliación. Es decir, se denunciaba y luego llegaban a un acuerdo, normalmente económico, ¿no? Y decían, ok, ya no vamos a seguir el proceso.
Pero cuando los tratados internacionales exponen que la violencia es un problema, el hecho de que pagues dinero para que no siga el proceso no va a acabar con el problema, ¿no? Entonces, la conciliación muchas veces se usaba para poder, digamos, quitar a la persona del proceso, pero no porque ya no haya violencia, sino porque había una relación de poder, en este caso por la plata o por el miedo, ¿no? Y a veces la persona podía seguir sufriendo la violencia a pesar de que se había retractado. Por eso hoy en día no se puede hacer eso, ¿no? A pesar de que la persona diga, ya no estoy de acuerdo, ya no quiero que se siga el proceso, no se puede. El proceso va a seguir su curso. Ahí sí, por ejemplo, lo que decía Edin, ¿no? De las denuncias falsas. Más que denuncias falsas es asesorar bien a la gente, que vaya a denunciar cuando realmente cree que hay una violencia o realmente está convencida, ¿no? Lo que sí he visto en el caso de denuncias falsas es que son parejas o familiares que se denuncian porque hubo un mínimo conflicto y dicen, ya, entonces denuncio. Como si denunciar fuera cualquier cosa, como si denunciar fuera ir, no sé, no sé, escribir un post en Facebook, ¿no? No, no es así. La denuncia activa todo el aparato judicial, ¿no? Entonces es necesario que haya más conciencia de parte de la ciudadanía en que la denuncia va a seguir su curso, ¿no? Y vas a conseguir una sanción. No siempre una sanción penal, puede ser una sanción como que ambos estén obligados a ir a hacer su terapia psicológica, pero sigue siendo una sanción, ¿no? Entonces, eso sí, hay que tener más conciencia de que las denuncias, pues, son mecanismos que existen para proteger y no que no se deben activar por cosas que no competen, ¿no? Tuani Rojas nos dice, si ambas personas se agreden... Ay, se borró todo, espera. Everyone, sí. Si ambas personas se agreden, ex esposo, ¿se puede pedir medidas de protección para ambas personas? Ah, bueno, eso es agresiones mutuas. Sí existen procesos de agresiones mutuas, ¿no? Donde ambos denuncian y ambos son agresores. Así se le considera a ambos agresores, ambos víctimas, ¿no? Y ambos van a tener medidas, pero también ambos tienen que cumplir medidas, ¿no? ¿Se puede? Sí. De hecho, a veces es como lo que termina ayudando a que la relación tóxica se detenga, ¿no? El que ya tengan la denuncia, digamos, las medidas son su pare, ¿no? Para que ya no sigan teniendo esa relación tóxica o para que los hijos no se vean afectados. Una más y pasamos a las diapos para que ya terminemos, que no nos faltan tantas, la verdad. Jonathan nos dice, ¿hasta qué punto se puede determinar que una denuncia es falsa cuando las pruebas no son necesarias y en una pericia psicológica la supuesta víctima puede fingir un hecho? Oh, ok, acá ha habido muchas preguntas de denuncias falsas hoy. Pero a ver, ¿cómo se determina que es falsa? Cuando no hay una declaración, digamos, coherente, ¿no? Cuando no hay pruebas que terminen acreditando esta declaración, cuando a veces la víctima no coopera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Denuncia, a veces pasa que la víctima denuncia algo que no sucedió. Entonces, cuando se le va a hacer las evaluaciones, no quiere cooperar porque evidentemente no van a encontrar ninguna prueba, ¿no? Y ya eso es un indicio, ¿no? Es un indicio y al final se va a terminar archivando. Más que determinar si es falsa o no, como dije, lo que le interesa al Estado es ver si se va a generar un proceso penal o no. ¿Por qué? Porque si, digamos, la víctima fingió tan bien, ¿no? Que se le dio medidas de protección, cuando llegue a fiscalía, ellos no van a encontrar las pruebas porque no van a tenerlas, pues, ¿no? Como son denuncias falsas, no hay pruebas. Y al final van a terminar archivándose y a lo que le importa al Estado es que no se inicie un proceso penal por esta denuncia, ¿no? Y bueno, yo sí tengo que decir acá, ¿no? Que es muy difícil determinar cuando una denuncia es falsa. Lo que es fácil es decidir, ¿no? Que se archiva un caso porque no hay pruebas. Eso es sencillo, ¿no? No encuentro esto, no hay forma de acreditar lo otro, no hay forma de acreditar esta violencia, pues se archiva.
pero ir a pensar es falso o no, eso ya es un trabajo extra de que se tendría que hacer, que normalmente por la misma sobrecarga procesal los que están en tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía no están pensando en eso, sino más bien están pensando en ¿se acredita o no que hay delito? Si no hay pruebas, pues se termina archivando, ¿no? O si no hay suficientemente pruebas para determinar que hay violencia, no se dan las medidas de protección. Eso más que nada, ¿no? Y mucho cuidado también con estos casos donde sí hay violencia, pero no hay pruebas igual, ¿no? Por ejemplo, los casos donde la violencia ha sucedido años atrás, ¿no? A veces vienen víctimas y dicen, sucedió hace años una violación sexual, pero lamentablemente eso ya es muy difícil de probar. Se va a terminar archivando, ¿no? Y como digo, no todo caso que se archive es porque es falso, sino muchas veces es por falta de pruebas. A ver, Robinson. No, dijimos lo último. Lo vamos a dejar en Robinson y seguimos con las diapos, que ya nos falta un poquito. Bueno, la capacidad procesal de los niños, niñas y adolescentes. Esto es también importante porque dentro de la violencia, una de las víctimas que ahora en 2026 se ha visto que los mayores casos son de violencia contra niños, contra niñas. Entonces, los niños, niñas y adolescentes pueden sufrir violencias y no deberían, y por eso es que la norma dice que no es un requerimiento, de que tengan que acudir con un adulto para hacer la denuncia, ¿no? Ellos podrían ir a la comisaría y realizar su denuncia sin necesidad de un representante legal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces puede ser que el representante legal, su papá, su mamá, sean los agresores, ¿no? Entonces, podrían ellos estar en peligro y no podrían ir con su agresor a hacer la denuncia, ¿no? Entonces, por eso es que existe en la norma, ¿no? También en la ley, tanto como en el reglamento, se indica que los niños pueden realizar su denuncia y no se requiere de un adulto o de un representante legal. Si es que lo hubiera, genial, ¿no? A veces el abuelito lo acompaña a denunciar, ok, pero si es que no lo hay, no es un impedimento para rechazar. Ahora, esto es importante porque recordemos, al inicio hablábamos del principio del interés superior del niño. Cuando nosotros hablamos del interés superior del niño, estamos diciendo que el Estado tiene que garantizar que todas las decisiones judiciales o que todo el accionar del Estado sea en pro de que el niño pueda protegerse, ¿no? Entonces, que todo lo que se haga sea en pro protección del niño o la niña que se está acercando al aparato estatal. Entonces, cuando tú le dices a un niño o niña que tiene que acudir con un adulto, evidentemente le estás poniendo un obstáculo y ese obstáculo va a impedir que pueda acceder a la justicia. El artículo 17 del reglamento faculta, ¿no?, a que él pueda o ella pueda asistir sin necesidad de que exista un adulto. Ahora, cuando hay niños, niñas y adolescentes, sí o sí el Estado tiene que garantizar que esa atención sea especializada, es decir, que tenga mayor cuidado porque estamos atendiendo a un menor. Por ejemplo, se llama sí o sí a la Fiscalía de Familia, ¿no? Si va a denunciar a un menor un hecho de violencia, tiene que estar presente el fiscal de familia. ¿Por qué? Porque el fiscal de familia es quien va a cuidar en ese momento que todos los derechos de este niño, niña o adolescente sean respetados, ¿no? Por ejemplo, el derecho a ser escuchado, el derecho a no decir nada que lo pueda perjudicar, ¿no? Entonces, la Fiscalía de Familia tiene que estar ahí, un representante, ¿no? Además, ¿no?, existe lo que se llama la Cámara Gesell. Ustedes tal vez han escuchado de ese término, que es un espacio, ¿no?, que tiene la Fiscalía, donde se le toma la declaración del niño, la niña o el adolescente. También puede ser la víctima mujer adulta, pero como hay muchos casos de violencia en condiciones de niños, pues a veces solo se le toma a los niños en Cámara Gesell. Y bueno, esta cámara tiene una particularidad, que es una habitación cerrada donde hay como un panel de vidrio donde no se ve nada, ¿no?
y ahí en la habitación está el psicólogo y el niño o la niña, ¿no? Donde le va a empezar a hacer preguntas y va a empezar a declarar. Pero ese panel de vidrio, si bien no se ve nada, por el otro lado está presente, ¿no? El Poder Judicial, la Fiscalía, el abogado, ¿no? De la parte. Porque ellos están escuchando todo y también se está grabando esta declaración. ¿Para qué? Para que no sea necesario que el niño o la niña repita otra vez esta declaración que puede ser revictimizadora para él, ¿no? Entonces, esa es la función de la cámara GESEL, como proteger su integridad, ¿no? Y que se sienta en un espacio seguro y que además no tenga que volver a declarar todo lo que está diciendo. Ahora, lo malo, porque lamentablemente la carga procesal, al ser tan grande, nos trae problemas, es que estas cámaras GESEL se suelen dar para meses después, ¿no? Denuncia violencia y te citan para cámaras GESEL 3, 5 meses después. Evidentemente eso es demasiado tiempo, ¿no? Hasta entonces probablemente ya se hayan dictado medidas de protección o más. La cámara GESEL ya le va a servir más que nada a la fiscalía para ver si es que existe o no una prueba, ¿no? Pero sí, eso es algo que lamentablemente es un problema hoy en día, ¿no? Que las diligencias se suelen dar para mucho tiempo después, ¿no? Y esto afecta definitivamente el acceso a la justicia. Bueno, no, está de más decir, ¿no? Que la atención especializada implica que tengan un lenguaje adecuado, normalmente o se espera, ¿no? Que quien tome la declaración sea un profesional que tenga esas condiciones, de preferencia un psicólogo, una psicóloga, ¿no? En el Poder Judicial, por ejemplo, ¿quién sería? La psicóloga del equipo multidisciplinario, ¿no? Quien tome la declaración del niño o la niña, porque tendría las condiciones más adecuadas para saber cómo abordar en su lenguaje, sin revictimizarlo y sin hacerlo sentir intimidado, ¿no? Entonces, sí es importante que esta atención se respete. Y bueno, ya vamos acabando con los medios de prueba. Bueno, eso sí es un poco amplio, ¿no? Los medios de prueba, un segundo. Los medios de prueba que se presenten no son obligatorios. Cuando son pruebas que uno trae no es obligatorio. Pero sí o sí tiene que existir prueba en el proceso, ¿no? O sea, cuando se hace la denuncia, uno puede adjuntar pruebas, pero si no las adjunta, las entidades correspondientes van a tener que generar estas pruebas, porque sin pruebas no pueden acreditar que realmente se dio la violencia o no. En el caso de las pruebas que uno puede llevar, ¿no? Si ustedes, digamos, les toca alguna vez orientar a alguien por una denuncia de violencia, pueden aconsejar, ¿no? A ver, si es violencia física, normalmente no hay certificados médicos, pero imaginemos, ¿no? Que terminó tan mal que tuvo que ir al médico y le dieron descanso médico. Esa es una prueba valiosísima, ¿no? No se suele tener, pero si la tiene, es una prueba que se debe presentar, ¿no? El certificado médico de descanso o el certificado médico que acredita que hubo lesiones. ¿Qué más? Fotografías. Ya, es importante, las fotografías es más fácil de obtener, ¿no? Porque ya salí golpeado, puedo tomarme las fotografías, pero no es suficiente porque, a ver, ¿cómo acredito que realmente esas fotografías me las hizo la persona que denuncié? Es un poco difícil, ¿no? Tendría que acompañar las fotografías, tal vez de audios, de grabaciones, ¿no? Que acrediten que esa persona que estoy denunciando fue la que me realizó esta violencia, ¿no? Entonces, las pruebas, como ustedes verán, si se suman varias que ayuden a acreditar el hecho, es mejor. Testimonios de personas terceras, testimonios de aquellos que han estado presentes o tal vez el vecino escuchó gritos, tal vez la familia que vivía en el primer piso o en el piso de arriba, ¿no? Escuchó cosas, entonces esos testimonios me pueden ayudar mucho a poder determinar o poder acreditarle al juez, mira, sí sucedió esa violencia, no es falsa, ¿no? Ok, entonces todo esto les puede ayudar mucho en el caso de presentación de pruebas. A ver,
En violencia psicológica, esta es de las violencias también más complicadas de probar, porque las pruebas de la afectación emocional normalmente son cuando un médico, un profesional de salud, ¿no? El psicólogo o la psicóloga te realiza una evaluación y dice, ok, acá hay afectación. Pero no solo puede ser una afectación general, sino que tiene que ser una afectación derivada del hecho que estás denunciando, ¿no? ¿Por qué? Porque imaginemos, no sé, María es una mujer que sufre de depresión. Si es que a ella se le aplica una ficha de, o bueno, pues si es que a ella se le hace un examen, va a salir que siempre está afectada emocionalmente, ¿no? Pero no solo puede ser afectación, sino que tiene que decir la afectación que tiene María deriva de los hechos que se está denunciando. Ok, entonces ahí sí tendría un sentido. ¿Y cómo lo va a saber el psicólogo? Pues a través de sus herramientas que utilicen, ¿no? Ellos tienen sus propias herramientas para determinar si es que esa afectación deriva de ello o deriva de en general de otros aspectos de su vida. Ahora, si es que se tiene mensajes, ¿no? A veces las afectaciones psicológicas no es una sola, sino son una afectación sistemática, o sea, varios hechos de violencia psicológica, ¿no? Por ejemplo, humillaciones constantes o control, ¿no? Control específico. Entonces, ahí podría que existan mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, ¿no? Donde se acredite cómo le habla a la persona, cómo la controla, ¿no? Entonces, sí podría eso ayudar. Audios, ¿no? Igualito también testimonios de terceros, ¿no? De, sí, a María, su pareja, siempre le llamaba y le pedía la ubicación, ¿no? Eso es algo que también puede ayudar mucho a acreditar que existió la violencia o no existió la violencia. En el caso de la violencia sexual, pues la violencia sexual ahí también es bastante complicada de probar. Si es que sucede en el instante, o sea, se denuncia en el instante, es más fácil porque vamos a encontrar evidencia biológica, vamos a encontrar también lesiones, ¿no? Si es que en caso fue abrupto, si no, no. Pero a veces o muchas veces la violencia sexual no se denuncia al instante porque es una violencia que a muchas víctimas les cuesta procesar, ¿no? Les cuesta procesar que han sufrido esto. Y pues después de tiempo, meses, suele hacerse la denuncia, algunas en caso de años, ¿no? Que se hace la denuncia. Y acá pues sí, lamentablemente, como dije, la falta de pruebas va a ser un problema porque sin pruebas específicas puede que yo no pueda acreditar esta violencia y al final no haya una sanción para el agresor que estoy denunciando, ¿no? Ahora, si es que sí se hace la denuncia inmediatamente, pues va a ser más fácil. Y aún así, todo proceso es complicado porque se tiene que generar la prueba, se tiene que demostrar que efectivamente estás diciendo un hecho que ha ocurrido y se va a seguir su proceso. Acá, por ejemplo, se me viene a la cabeza los casos de violencia sexual hacia niñas, niñas y adolescentes. Recordemos que en el caso de niñas que son menores de 14 años, si se prueba que hubo el acto sexual, sí o sí es violencia sexual, ¿ok? Ahí sí o sí no existe el consentimiento. Pero si es de 14 en adelante, ahí sí se tiene que evaluar, ¿no? Entonces, acá también una prueba, ¿no? Es a veces la partida de nacimiento, ¿no? A veces, o la prueba de ADN, ¿no? A veces producto de la violación nace un hijo, ¿no? Y ese hijo tiene el ADN de la persona denunciada. Entonces, eso también podría ser una prueba. Ahora, la violencia económica. La violencia económica, pues, es, como dije, una de las violencias que casi no se suele dar medidas de protección, ni suelen generar un delito, porque, pues, es económica, entonces no hay lesiones específicamente, ¿no? ¿Qué tipo de violencias económicas existen? Por ejemplo, el control de las cuentas bancarias, el hecho de que no te dejen salir a trabajar, ¿no? Y generar tus propios ingresos,
o también el que rompan tus objetos que utilizas para poder generar recursos, ¿no? Imaginemos una costurera, su máquina de coser es su objeto valioso que le genera recursos y la persona agresora rompe esta máquina. Esto es un tipo de violencia económica, ¿no? Porque les estás quitando la forma de cómo poder generar sus propios ingresos. Documentos de propiedad, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que se pelea, bueno, no sé, la mujer encuentra una infidelidad, ¿no? Y se lleva el carro. Hay una violencia económica, evidentemente, ¿no? Ella puede alegar que sí, en efecto, hay también el agredido, ¿no? O que hay violencia psicológica, pero también podemos acreditar del otro lado que si tiene el carro de la otra persona, estamos ante una violencia económica. Pero bueno, suele esta violencia solucionarse por otras vías, no tanto por las medidas de protección. De hecho, las medidas de protección no son tan efectivas ante casos de violencia económica, ¿no? Salvo casos específicos como el inventariado de bienes, así. Pero normalmente las medidas de protección en violencia económica no suelen tener resultados eficaces. Entonces, no es una violencia que termine ayudando mucho al denunciarla. Mejor es aplicar otros recursos. Eso no quiere decir que se está desincentivando a hacer las denuncias de violencia económica, si las hay, a hacerlas, pero si es que ven que hay otra vía específica que suele ser más eficaz, usar esa, ¿no? Por ejemplo, los de alimentos son el claro ejemplo de la violencia económica. Es violencia económica cuando un padre no da la pensión de alimentos, sí lo es, pero la vía no es la denuncia por violencia, porque no va a tener un resultado alguno. En cambio, si tú demandas por alimentos, vas a tener una pensión judicializada, entonces es mucho más eficaz, ¿ok? Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta en casos de violencia económica. Ahora, repetido hasta el cansancio, no es obligatorio, ¿ok? No es obligatorio presentar pruebas, las pruebas se pueden ir generando en el proceso y si se tienen, genial. Una prueba bien importante y que es a veces la única prueba que existe en el proceso, es la declaración de la víctima. La declaración de la víctima es la que va a estar siempre en todo el proceso. Del más básico, ¿no? Violencia económica hasta el más complejo, tal vez violencia sexual. La declaración de la víctima es la que la que va a condicionar muchas veces que se den o no medidas de protección. Y por ende hay que tener criterios para valorarla, ¿no? Al principio, cuando se dio esta ley, ¿no? La declaración de la víctima pues constituía una prueba idónea, ¿no? Que era a veces la única en tomarse en cuenta. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no es suficiente, que se requiere otras pruebas periféricas que ayuden a acreditar que la declaración que está haciendo esta víctima pues es real, ¿no? Para que no caigamos también bajo este discurso que dice muchos, ¿no? Denuncias falsas, ¿no? Sino más bien que veamos que realmente es una declaración coherente, que tiene persistencia. Ahora, acá en la parte derecha de esta diapositiva he puesto el acuerdo plenario 2-2005 CJ116. Es un acuerdo que se utiliza en casos de violencia sexual, delitos, pero es importante porque al final sí se va a terminar aplicando en muchos de estos procesos de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en este acuerdo plenario lo que hicieron es decir, vamos a tomar en cuenta 3 criterios que van a ser rigurosos para determinar si la declaración de la víctima va a ser válida o no va a ser válida, ¿no? Porque como dicen, podría venir la víctima a decirme A o B cosas y cómo sé yo si son verdad, ¿no? Entonces, acá ellos aplicaron estos 3 criterios, que son la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Las voy a explicar un poquito nada más porque este no es tanto nuestro tema de hoy, pero sí estaba como parte de nuestro temario, ¿no? La declaración de la víctima. Primero, a ver, ausencia de incredibilidad subjetiva.
¿Qué quiere decir? Que no existen motivos ocultos que hagan que la víctima esté mintiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, no haya ningún vínculo o relación o motivo que haga que la víctima pueda estar generando una declaración falsa. Por ejemplo, no sé, él es un enemigo, ¿no? de la familia desde hace muchos años, hay una relación, siempre existe una relación de enemistad fuerte, ¿no? Y ahora, veo que mi hija tuvo un acercamiento con él, voy a hacer que mi hija denuncie violencia sexual hacia esa persona. Ahí existe como una relación subjetiva, ¿no? Que podría estar haciendo que esta mamá esté haciendo una denuncia falsa al sujeto. Podría ser, no quiere decir que eso sí o sí va a ser, pero es un hecho que se va a tomar en consideración, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? En la relación de parejas, ¿no? Cuando comparten un hijo, ¿no? El hecho de que quiera obtener la tenencia a esta persona y haya declarado, ¿no? Esto, ¿no? Digamos, la mamá quiere obtener la tenencia y empieza a hacer denuncias al papá de que violenta a sus hijos, pero no hay pruebas. Entonces, esto es muy raro. ¿Existe un motivo oculto? Podría estar existiendo, ¿no? Quiere la tenencia, por eso está denunciando. Entonces puede tomarse en consideración. Esos son los criterios que se toman en ausencia de incredibilidad subjetiva, ¿no? Que no haya motivos ocultos. Si no hay ningún motivo, entonces pues es mucho más fácil decir, ok, la víctima no tuvo ninguna razón para estar mintiendo en esta declaración. Entonces pasa ese checklist, ¿no? Ahora, la verosimilitud, que el relato sea lógico, coherente, sólido, pero no solo eso, sino que hayan más pruebas que ayuden a acreditar que este relato es verdad. ¿Qué quiere decir que sea lógico, coherente? Pues que tenga un sentido, ¿no? Que se note que no es un relato inventado, se note que es un relato que cumple, por ejemplo, criterios objetivos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Denuncio que el profesor de inglés violentó a mi hija en tal fecha a tal hora, pero otras pruebas me indican que el profesor de inglés estuvo dictando clases, ¿no? Ya no es coherente esta denuncia porque el relato no resulta lógico, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma en consideración. Y si ustedes se dan cuenta, en este tipo de criterio, toma mucha importancia las corroboraciones periféricas que haya, ¿no? O sea, si es que existe audios, testigos, pruebas que sean pequeñas tal vez, pero que ayuden a acreditar que este relato realmente tiene un sentido, ¿no? Y es lógico y coherente. Entonces, esa es la verosimilitud. Si sí cumple eso, pues también pasa al segundo checklist, ¿no? Y la persistencia en la incriminación, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima presente una versión constante, sin contradicciones, que a lo largo de todo el proceso que va a pasar desde la denuncia, las medidas de protección, la investigación fiscal, el proceso penal, que a lo largo de todo eso ella no cambie la declaración. Claro, puede cambiar cosas muy pequeñas, ¿no? Como, creo que tenía zapatos marrones. No, eran azules. Ok. Eso no es tan importante, pero sí la versión, ¿no? La esencia de la versión no puede cambiar con el tiempo. Si lo hiciera, ya pierde la coherencia, ya no hay persistencia en la incriminación, entonces ya no cumpliría ese checklist, ¿no? Entonces todo eso se va a evaluar al momento de tomar en cuenta la declaración de la víctima, ¿no? Y es algo que normalmente esto se usa en los casos de violencia sexual. Pero pues también se puede tomar en cuenta estos criterios al momento de hacer la valoración en otro tipo de violencia como la física, ¿no? Ahora, además de ello, si la declaración de la víctima es una víctima menor de edad, pues se tiene que considerar
otros criterios como la evaluación de la edad, de qué tan coherente para su propiedad es el relato que está dando, ¿no? A veces en casos de violencia de niños, ¿no? Que su mamá le pega, ¿no? Digamos, denuncian que su mamá es agresiva con los niños, entonces el papá lo que busca es que se acredite esta violencia. El psicólogo va a hacer la evaluación, ¿no? El psicólogo va a evaluar y le va a preguntar y va a ver, ¿no? A ver, en esta declaración del niño, ¿usa palabras que son impuestas por su papá o son palabras del mismo niño, ¿no? O sea, ¿son palabras que está repitiendo de un adulto o son palabras que él mismo está diciéndolas por su misma condición, ¿no? Entonces tienen que hacer acorde su edad. Eso también se evalúa, ¿no? En caso de declaración de víctimas menores de edad, ¿no? ¿Qué más se evalúa? Pues evidentemente, así como evaluamos la capacidad que tiene un niño por su edad, también evaluamos la capacidad de acuerdo a su condición, ¿no? De cada persona, ¿no? Si es una persona de condición por una discapacidad, ¿no? Que tiene una condición como un trastorno o un síndrome, eso también se evalúa, ¿no? Entonces, la declaración de la víctima va a ser una declaración que se tome en consideración siempre, es la prueba fundamental, pero no es la que va a determinar por sí sola que un proceso sí ha incurrido en delito o no, sino que se tiene que valorar con otras pruebas, ¿no? Y en el caso de la denuncia, porque el tema de hoy día era el trámite de la denuncia, acá la declaración de la víctima cubre un papel muy importante, ¿no? Porque es quien, el policía, el especialista, quien recibe este primer acto, es quien va a tomar esa declaración, ¿no? Y esa declaración pues tiene que ser libre también de que no sea contaminada de otros perjuicios, ¿no? Digamos, ¿no? La declaración no sería válida si el policía agarra y le pone una pistola acá y le dice, a ver, ¿qué quieres declarar? Evidentemente ahí no es válida, ¿no? Entonces esa declaración tiene que ser libre y tiene que ser coherente a lo largo del tiempo. Al final, pues la declaración se va a evaluar como una prueba más y lo que importa aquí es que la declaración nos ayude a poder dictaminar las medidas de protección, que es lo más importante cuando se inicia un proceso de violencia, porque son las medidas, recuerden, aquellas que van a prevenir que suceda un hecho fatídico, ¿no? Son como las medidas que te van a ayudar, así haya una denuncia falsa o no. La idea es que estas medidas estén ahí. ¿Por qué? Porque si no, podríamos estar incurriendo o no evitando un hecho fatal, ¿no? Como un feminicidio o peor para un niño, ¿no? Trata de personas, cosas así. Bien, entonces con esto creo que hemos acabado. Sí, tenemos 25 minutos para hacer preguntas. Pero a ver, primero, antes de pasar a estos 25 minutos de preguntas, habían preguntas en el chat. Acá está. ¿Qué las había dejado? Sí, hay bastantes, de hecho. Bueno, vamos a leer algunas. Ojalá pueda terminar todas las del chat. Y luego a los 10, 15 minutos les damos pase a los que tienen preguntas con mano, ¿ok? Primero vamos a leer la de Robinson. Nos dice, doctora, ¿cómo accionar si ante una denuncia psicológica en agravio de un menor o una mujer se dicta audiencia in situ, expresa no existir agravio, pero se contradice en el informe psicológico? Entiendo que en este caso es una denuncia donde la víctima no reconoce que está siendo violentada, ¿no? Cuando no denuncia la misma víctima, si no denuncia un tercero, uno de los grandes riesgos es que la víctima diga, no, a mí no me está pasando nada, yo quiero archivar el caso, ¿no? Esto va a hacer que sea una dificultad al momento de la investigación. Puede que el juez dicte las medidas de protección porque sí identifica que hay violencia. De hecho, si me dices acá, ¿no?, que hay un informe psicológico que dice que hay violencia, entonces el juez debería dictarlas, ¿no? Pero al momento de la investigación fiscal se va a archivar. ¿Por qué? Porque va a encontrar que la víctima no colabora en el proceso, ¿no? Y no se puede generar más pruebas. Ese va a ser el desenlace, lamentablemente. Nancy nos dice, doctora, ¿y para realizar una denuncia psicológica
porque el padre afecta psicológicamente a un menor de edad. Mediante palabras, ¿qué prueba se puede presentar? Bien, acá, por ejemplo, en violencia psicológica hay varias pruebas, ¿no? Por ejemplo, los, los audios, grabaciones que se tenga de lo que dice la persona, ¿no? Pero si no existe nada de eso, porque en la mayoría de casos nosotros no estamos ahí grabando toda la vida del niño, ¿no? Y no podemos como justo en ese momento que sucede la violencia no llegamos a poder grabarlo, pues va a estar el informe psicológico que dé el equipo multidisciplinario o el Instituto de Medicina Legal. Se le va a tomar una prueba, ¿no? Al menor. Se le va a hacer una evaluación psicológica y ahí se va a determinar si efectivamente existe violencia o no. Y eso lo acreditan de acuerdo a la afectación emocional que salga del niño, ¿no? Entonces, esa sería la prueba idónea. Si tú tienes más pruebas, genial, como esas que te digo, ¿no? Las grabaciones, videos. Pero si no tienes, la prueba más importante es la que dicte el psicólogo, ya sea del CEN, ya sea del equipo multidisciplinario del PJ o de la fiscalía, el que sea, que te acredite que diga afectación emocional. Vamos a José Luis Jiménez, nos dice, ¿quién fiscaliza a los operadores del CEN? En el contexto que por lo general toda supuesta agraviada que acude se le concluye algún tipo de riesgo entre bajo, moderado y alto, y afectación psicológica cognitiva conductual, lo que genera procesos penales injustos, muy difíciles de rebatir, amparados en conclusiones del CEN que colisionan con los del Instituto de Medicina Legal. Ya, como dije, esto yo lo he escuchado, en efecto, ¿no? Que hay un malestar indicando de que en el CEN siempre hay afectación y en otras instituciones no hay afectación. Bueno, depende del juez o del fiscal, ¿no? Si va a tomar en consideración esta prueba. Sí se debería tomar en consideración, pero si en sus informes sale que no, a veces toman que no hay afectación emocional. Si es que tú no estás de acuerdo con un certificado, un informe que emita cualquiera, ya sea del CEN, del Poder Judicial, de la Fiscalía, se puede apelar. Se puede apelar y se puede solicitar que lo haga otro profesional. Es un derecho, ¿no? Claro que esto igual no va a evitar que el proceso siga avanzando, pero sí te puede luego, ¿no? El superior decir, ok, acá no había afectación. Entonces, se regresan los actuados al principio, ¿no? Y se va a volver a tener que evaluar si se dicta o no se dicta medidas. En el caso de quién fiscaliza, bueno, es que acá es como decir, ¿no? Voy a un colegio público. ¿Quién fiscaliza si es un buen profesor o no un buen profesor? O sea, lamentablemente en el Estado tenemos bastantes profesionales, ¿no? Que seguramente muchos son muy buenos y muchos no tanto. Entonces, ahí pues si nosotros identificamos que hay algún profesional que no está realizando su labor de manera adecuada, pues podemos hacer la respectiva denuncia, ¿no? Pero en el caso de informes psicológicos específicos tendrías que rebatir con argumentos por qué realmente crees que no está habiendo una buena elaboración de sus informes, ¿no? No simplemente porque creo que está haciéndolo mal, sino porque realmente se evidencia, ¿no? Que este accionar está tal vez sesgado, que hay tal vez corrupción de por medio, ahí sí, ¿no? Pero si simplemente es por un caso donde hay una creencia, no es suficiente, ¿no? Lo que sí puedes hacer ahí es apelar la resolución. Ciara nos dice, en este orden de las dos denuncias falsas, los fiscales emiten disposición que no procede a abrir o continuar. No se entiende bien tu pregunta, Ciara, pero como dije, cuando las denuncias son falsas, se suele archivar, ¿no? Y justo se emite una disposición fiscal que indica, ¿no? Que no se procede a abrir el proceso, sino se da el sobreseimiento. Y ya, ahí acaba todo, ¿no? Bueno, sí puede apelar la parte, ¿no? Pero si no lo apela, ahí acaba todo. Luego tú en el proceso de familia, tú tendrías que solicitar que cesen las medidas de protección, ¿no? Ahora, el juez puede decir, ok, vamos a hacer una audiencia. Válido también, ¿no? Se puede hacer una audiencia, ¿no? Y se puede declarar que ya se dan por cesadas las medidas de protección. Tomás Pantigoso nos dice, si denuncias tocamientos de connotación sexual y narras un evento violento, no arrojas lesiones,
y no te sometes a un examen de integración sexual, igual solo con la versión de la víctima y un examen del CEN y psicológico forense te pueden juzgar. A ver, acá nuevamente, la falta de pruebas sí va a ser un problema para que se pueda declarar un delito. Entonces, si no hay pruebas, no va a haber delito. La declaración de la víctima, es más, si la víctima no colabora con los exámenes, va a ser peor, porque no se le va a tomar en consideración. Sí puedes conseguir que te den medidas de protección, ¿no? La víctima puede conseguir sus medidas de protección, pero cuando ya llegue a la investigación fiscal, no va a haber un delito por el cual imputar a la persona porque no hay suficientes pruebas. Entonces, cuando me preguntan, ¿no? Con la sola versión de la víctima y un examen psicológico, probablemente eso no sea suficiente, ¿no? Y más si me dices que no hay lesiones, que no se quiso someter al examen, ¿no? No va a llegar a poder acreditar la violencia. Entonces se va a quedar solo en tener medidas de protección y al final en el proceso penal se va a archivar, ¿no? Eso es lo que muy probablemente pase. Igual, pues requieres una defensa, ¿no? Si es que tú eres el defensor de la parte denunciada, tienes que realizar una correcta defensa, justamente para que se garantice todo un debido proceso, ¿no? Y que se evalúen bien estas pruebas que tienen. Wagner nos dice, en una denuncia de oficio, ¿qué profesional deberá firmar la denuncia? ¿Denuncia de oficio? Bueno, en una denuncia de oficio normalmente lo hace el CEN, ¿no? El CEN puede elaborar un escrito haciendo la denuncia y lo firma el abogado del CEN. O a veces es el mismo Minjus a través de su área de defensa legal de víctimas y lo firma también el abogado del Minjus, ¿no? A ver, Gloria Castilla nos dice, doctora, disculpe, pero en ese caso no eran parejas según el relato de la familia, solo un pretendiente. Gloria Castilla, creo que están hablando del caso donde la chica rechaza al joven y la quema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí ese era un caso no era un caso de violencia familiar. Ellos no eran familia, ¿no? No era un caso donde haya violencia por ser integrantes del grupo familiar, sino era un caso de violencia contra la mujer. Así no hayan sido pareja, ¿no? ¿Qué pasaba? Que este chico creía, ¿no? Que si no era de ella, ¿no? Este clásico discurso, ¿no? Si no es mía, no es de nadie, ¿no? Entonces, este es un tipo de estereotipo de género que existe. Claro, obviamente de personas que tienen muy impregnados estos estereotipos, ¿no? Pero así pasó en el caso de la jovencita, ¿no? Y la terminaron quemando. Y en este caso, ni siquiera, si me dicen no eran pareja, solo era un pretendiente, igual, ¿no? Hay una violencia contra la mujer clara. Así como cuando una niña sale a la calle y un hombre la toca, ¿no? Porque está con una falda, imaginemos, y la toca. Y ahí no hay ningún vínculo familiar, no hay una relación de pareja, pero es una violencia contra la mujer, porque cree, ¿no? En la lógica de ese hombre, no de los hombres, sino de ese hombre que está cometiendo la agresión, si sale con una faldita, está provocando y merece ser tocada, ¿no? Ese es un estereotipo que él tiene. Y por ende va y comete esa agresión. Entonces estamos en un caso de violencia contra la mujer. ¿Ya? Entonces esa es básicamente la lógica que tenemos que entender, ¿no? ¿Cuándo es violencia contra la mujer o cuándo es violencia por ser integrante del grupo familiar? A ver, Aldo Panduro nos dice, doctora, buenas noches. En caso de una hijastra es golpeada por su madrastra, pese a que nunca vivieron juntos, ¿se considera violencia familiar? Bueno, a ver, si no viven juntos, puede ser un poco difícil acreditar que es violencia familiar, pero igual, bueno, acá es una mujer, ¿no? Hijastra y por ende también podría entrar. En general, si la relación familiar es la que está conduciendo a que la golpee, o sea, que la golpea porque le tiene celos de su pareja, no sé, ¿no? Pasa más tiempo con su hija que con su propia pareja. Entonces, el vínculo familiar es como el detonante de la violencia. Entonces, ahí sí es violencia por integrantes del grupo familiar. Pero si más bien es una violencia por otra razón, por, digamos, su condición de mujer, ¿no?
ahí pues la violencia entraría por el sujeto de protección mujer, ¿no? ¿Es diferente? Sí, pero tendrías que tener más contexto para poder indicarte, ¿no?, cuál es. José V nos dice, ¿el centro educativo puede denunciar por violencia psicológica que presenta uno de sus alumnos por parte de sus progenitores? Bueno, la violencia psicológica es un poco más complicada porque no hay, digamos, signos, lesiones, ¿no? Entonces, si denuncia, puede ser que haya problemas. Lo primero que debe hacer el centro educativo es que si evidencia que el niño está pasando por violencia, comunicar al director, ¿no? El director tiene que llamar al padre, tiene que hacerse como un seguimiento del caso a ver si se encuentran otros signos. En el caso de violencia psicológica, la obligación no es tal cual, porque no podemos acreditar o no tenemos como que tantos signos de alerta. Pero si se cree que esta violencia psicológica puede estar escalando, sí se puede reportar, ¿no? Porque puede ser que yo evidencie que el niño sufre violencia psicológica, pero puede que también esté sufriendo violencia física, entonces lo que puedo hacer es reportarlo al CEN para que ellos hagan tal vez una visita domiciliaria, ¿no?, al hogar y puedan ver si evidentemente hay signos que se tienen que tomar en cuenta para que ya se haga una denuncia. Tuani Rojas, una consulta. ¿La ficha de valoración de riesgo es solo para mujeres o también para hombres? Es solo para mujeres. Y esta es una de las grandes críticas que se hace a la ley porque en su momento, claro, surgió para la protección de la mujer. Hoy en día también hay hombres que sufren violencia y pues deberían existir también herramientas, tal vez ya no la ficha de valoración de riesgo, sino otras herramientas que puedan ayudar a acreditar violencia para varones, ¿no? No existe ficha de valoración para hombres, lo que existe es la evaluación psicológica, ¿no? Si es que un hombre va a denunciar, pues tendría que pasar por la evaluación psicológica del equipo o del Instituto de Medicina Legal para que se acredite que en efecto hay afectación emocional y por ende se les den medidas de protección. Carlos Valencia nos dice, ¿el CEN está obligado a denunciar un hecho de violencia? Sí está obligado, pero no siempre lo hacen. ¿Qué sucede? Que a veces la víctima no quiere estar reacia a que se haga la denuncia y amenaza con que los va a denunciar, ¿no? Entonces, hay CEN que no realizan denuncias de oficio. Cuando es una denuncia de violencia psicológica, no siempre se realiza la denuncia de oficio. Pero si es física, sexual, ahí sí o sí el CEN tiene que realizar la denuncia, ¿no? También en violencia psicológica, pero como te digo, hay ciertos CEN que no lo hacen justamente por estas represalias que se toman, ¿no? Lo cual al final termina siendo un problema, ¿no? Porque igual la violencia psicológica puede traer violencia física, sexual, ¿no? Puede acrecentarse con el tiempo. A ver, Natalie nos pregunta, cuando el centro educativo hay un niño con autismo y genera bullying, les pega y molesta a sus compañeros y ya se le llamó la atención, pero no hace nada. A ver. Hoy día no estamos en bullying. El bullying es un tipo de violencia escolar, pero no es, el procedimiento no es por la ley 30364, estimados. Acá es diferente, totalmente distinto, ¿no? Se reporta en el CICB y todo. Pero tienes que hacerlo a través de otra vía, ¿no? La UGEL puede darte orientación y también tienen una línea de ayuda en el CICB, ¿no? Que puedes buscar CICB en internet y hay una línea de ayuda para que puedas exponer lo que está pasando y que te den una orientación legal. Geraldine Espinosa, si el agresor no va a la citación en la comisaría, en sede fiscal, también puede prestar su declaración. A ver, si no va a la citación, lo recomendable es que solicite que se le vuelva a citar para dar su declaración, ¿no? Porque su declaración va a ser la defensa. Si no, va a tener que presentar un escrito, ¿no? Con su propia defensa. Sí, se puede solicitar una reprogramación, eso es lo más recomendable, ¿no? Pero el no ir es básicamente ponerse la soga al cuello, ¿no? Porque no estás dando tu defensa. Veo que Raider está conectado, sí. Sí, doctora. En 2 minutos y terminamos la clase. Gracias, doctora. Ya, tal vez alguien que esté con la mano levantada.
Muchas por gracias, favor. doctora. No, en sí cerramos solamente con usted porque ya todas las preguntas ha tenido absueltas por el chat. Gracias, doctora. Ok, entonces vamos a leer los 2 minutos que quedan las preguntas que hay porque son un montón. Dice, mi pregunta es, ¿qué hago cuando mi pareja me acusa que estoy con mi jefe sin ningún... A ver, estimados, tienen que hacer preguntas que vayan al tema. Doctora, ¿le Ah, parece si yo le leo las preguntas? sí, Mejor. a ver, No hay mejor, problema, mejor. doctora. A ver, nos dice caso Luis Alberto. Buenas noches, doctora. En el caso de un menor que vive con uno de los padres, presenta huellas de agresiones en el cuerpo, pero el temor no contar al otro padre, bueno, a su progenitora, ¿cómo podría hacer aquel la denuncia si es por violencia contra los integrantes del grupo familiar? Gracias. Gracias. Bueno, entendí que el menor se queda con un progenitor a veces, ¿no? Y encuentra huellas de violencia, ¿no? Entiendo que es el clásico de se va de visitas con papá o con mamá y regresa y tiene huellas de violencia. Lo recomendable es primero conversar, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué tiene esas huellas de violencia? ¿No? Conversar primero con el niño, con la niña, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Y, por ejemplo, ahí muchas veces se puede encontrar, ¿no? Casos de violencia sexual. Ahora, si no ese es el caso, ¿no? Conversar con el progenitor y si esto ya es algo que ha pasado e incluso es recurrente, se puede hacer de frente la denuncia. Lo que van a hacer es pasar por médico legal al niño, va a pasar por psicólogo del equipo o del Instituto de Medicina Legal y es ahí los profesionales quienes van a determinar si es que ha sido un accionar del papá o de un tercero el que ha hecho estas lesiones, ¿no? Entonces, sí es importante ese procedimiento. Gracias, Raider. Muchas gracias, doctora. ¿Y en qué entidades del Estado pueden denunciar en temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Gracias, doctora. Gracias. Es una excelente pregunta porque le dijimos al inicio y hay que tenerlo bien claro. Las entidades son tres. Policía Nacional del Perú, ¿no? En cualquier dependencia, de preferencia la de jurisdicción, pero si no en cualquiera. El Ministerio Público en sus fiscalías especializadas o el Poder Judicial en los juzgados de familia especializados en violencia. Si es que no hay ninguna de estas tres, en los juzgados paz letrado o en los juzgados de paz, ¿ya? Entonces, en esos, siempre es gratuito y en todas te tienen que atender y explicarte de manera correcta, ¿no? Si no te quieren atender, como dije, hay que ir, ¿no? A la inspectoría o, bueno, llamar a la inspectoría para decir que no te quieren recibir una denuncia. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctora. Había levantado una participante en su cámara como Fresilia o Guillermo, pero ya saben, siempre nuestra institución es con cámara prendida, por ello se informó las reglas de la institución al inicio. Yasmani o Yesamin, ahí está, trate de pronunciar. ¿Cómo está? Qué gusto. Por favor, contigo cerramos. Una pregunta a ser puntual. ¿Listo? Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Bienvenido. Sí, buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, Sí, se adelante, por escucha. favor, tu pregunta, porque Ya, estoy ya gracias. próximo a otra clase. Ya. Sí, doctora, buenas noches. Doctora, una consulta. En caso, digamos, de que el supuesto agresor le han dado unas medidas restrictivas para que no se pueda acercar a la víctima, pero ¿qué pasa si ambos conviven pues en el mismo lugar? Y de cierta manera, pues esto acarrea a una omisión o bueno, que no estás haciendo caso a la autoridad, ¿no? Y genera una desobediencia a la autoridad en la vía penal. Entonces, ¿cómo se podría actuar en ese caso, ¿no? Si el supuesto agresor en realidad, pues no es quien ha cometido la agresión, pero bueno, en ese caso están actuando Claro. de manera fraudulenta. Ok, acá te recomiendo, si es que no, ya no estás en el plazo de apelar, que solicites una variación de las medidas de protección, ¿no? Que indiques, digamos, ya viven mucho tiempo en el domicilio, ¿no? Que nuevamente que estás, si has apelado, ¿no? Que estás estás haciendo todo el procedimiento, ¿no? Pero que se varíen porque tú no puedes vivir en otro espacio, ¿no? Entonces que quiten esa medida específica de la prohibición de acercamiento, sino que diga prohibición de acercamiento en casos de violencia. Hay una medida que indica que está prohibido que te acerques
con intención de violentar. Así tendría que decir la medida. No necesariamente que te acerques, sino que solo que no te acerques con la intención de violentar, ¿no? Entonces, pide esa variación para que no tengas problemas, porque sí podría acarrear una desobediencia a la autoridad.